El diputado Alejandro Reyes en comunicación con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este contacto en una situación que, bueno, vamos a ser redundantes. Hace, ¿cuánto? 2 años, un poquito más de 2 años, usted la advirtió, nadie quiso hacer caso, el gobierno se hizo al de la vista gorda y en este momento ya no hay cómo darle la espalda a la situación y sacan 10 medidas que en realidad para muchos simplemente son un maquillaje. Muy buenos días, César. Así es, estimado. Son prácticamente 3 años que venimos denunciando que se nos venía una gravísima crisis energética hidrocarburífera y ahora, por supuesto, acompañado de una mala economía. Las 10 medidas que tú mencionas son, creo yo, más bien las 10 formas, 10 maneras de cubanizar Bolivia, porque nos están llevando a una cuarentena sin pandemia. Están evitando el transporte y la circulación en las calles, están volviendo a la virtualidad en los colegios, en el trabajo lo propio, horario continuo, racionamiento, que eso es la palabra que realmente tendría que utilizar el gobierno, racionamiento de combustible, seguramente filas más adelante por productos, por arroz, por harina, por pan, como se ha visto antes. Entonces creo yo que no solamente ellos no toman decisiones estructurales y de fondo, sino que más bien estos son paliativos, pero que además son agravantes de la situación que estamos viviendo. Porque el hecho de reducir el transporte público, el hecho de reducir a un 50% y tratar de incrementar 80% el abastecimiento de combustible, tiene una repercusión en la economía. Estás frenando la economía en las ciudades, estás frenando la economía interciudades, la industria como tal está siendo apagada poco a poco. Y todo eso nos va a llevar a un gravísimo problema económico más adelante. Por lo tanto, yo creo que son medidas que lo único que hacen es agravar la situación de los bolivianos, son medidas que además no podemos aceptarlas porque están tratando de imponer una nueva realidad, que no es la realidad que tenemos que tener en una sociedad y en un país del siglo XXI, que ninguno de nuestros vecinos lo está haciendo porque no pueden excusarse en que es una crisis mundial y etcétera, ¿no? Claramente acá todos nuestros vecinos se está yendo muy bien, no tienen crisis económica, tienen una posibilidad de crecimiento, más o menos, pero igual están ninguno en la posición en la que estamos. Por lo tanto, el gobierno hoy está tratando a toda costa de generar este conflicto, de maquillar el desastre económico y echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, que eso es lo más grave. Imagínate tú, un gobierno que no puede cumplir con su producción, con el abastecimiento interno y tampoco puede cumplir a nivel internacional con compromisos internacionales como por ejemplo pagar tu cuota en la ONU, simplemente es porque estás quebrado, utilizaste hasta lo último de recursos que tenías, empeñaste las joyas de la abuela, tienes tu banco central empobrecido con menos de 50 millones de dólares, como decían en divisas, por lo tanto no hay salida con el modelo económico en el que estamos y en eso, por eso yo creo que esa conferencia de prensa ha sido cómo se ha decretado realmente la muerte del modelo económico y han confesado la quiebra del Estado Nacional. Nos llevaron a la quiebra. Ahora, diputado, dentro de los discursos que se manejan para responsabilizar a la Asamblea, ellos aseguran que los bolivianos están, que tenemos muchísimos bolivianos, lo que nos falta es dólares, pero en realidad, ¿cómo se puede entender eso, diputado? ¿Cómo se sustenta la moneda nacional si no tenemos reservas, si no hay oro, si no hay nada? ¿Cómo estamos sustentando tener tantos bolivianos como para que nos manden cualquier dinero en dólares y nosotros, como tenemos bolivianos, lo cambiamos y no pasa nada? Eso es lo más grave, César, la confesión de cómo han generado ellos inflación. Tenemos muchos bolivianos, sí, cada vez tenemos más, porque habrá que recordarle al pueblo boliviano cómo han hecho imprimir billetes todo este último tiempo, cómo han aumentado la masa de billetes a nivel nacional y la circulación generando inflación y además tomando esa decisión ridícula de bicicletear la economía. Algo muy grave que ha pasado. ¿Por qué? Porque primero vamos por la primera parte donde ellos echan la culpa a la Asamblea por los créditos no aprobados, cuando ya en este punto más de 5.000 millones de dólares hemos aprobado en créditos al gobierno de Luis Arce Cora.
más de 2.500 millones de libre disposición, es decir, que hicieron lo que les dio la gana. Entró esa plata y se perdió. Y acto seguido, esta forma de manejar la economía donde tú te prestas un crédito para una carretera, llega a la cuenta única del Tesoro, salen billetes bolivianos, tú tendrías que pagar justamente manteniendo esos billetes, esos dólares en la cuenta única del Tesoro, pagar con bolivianos la obra que te han prestado, para la que te han prestado esos dólares. Pero si tú sacas esos dólares de la cuenta única del Tesoro, los billetes que le pagaste o estás pagando en esta carretera o en esta obra pública ya no tienen ese respaldo. Entonces estás generando una contabilidad, una doble contabilidad, porque esos dólares los estás utilizando para pagar combustibles y ya no tienes el respaldo para garantizar esos bolivianos con los que estás pagando las obras, y como consecuencia tenemos pues el abandono de las obras públicas. Ahora en Cochabamba tenemos carreteras que se están cayendo y no hay conexión con La Paz. Tenemos muchas infraestructuras al 60-70% que nunca se terminaron de construir y otras sin mantenimiento. Por lo tanto, ahí está también la explicación de esa contabilidad perversa del Estado, del gobierno, donde simplemente han utilizado recursos, han generado inflación, le han quitado el respaldo a los bolivianos, y resulta que esa es la forma más sana de hacer economía. Nadie, ningún país, ninguna persona, ninguna familia puede vivir eternamente de créditos y bicicleteando la economía. Yo creo que en este punto, como dirían los abogados, es como la ley del embudo. Se les acabaron las opciones para mentirle al pueblo boliviano, las excusas para decir que son otros los culpables, y simplemente han admitido que el modelo económico fracasó y que estamos quebrados. Y no es lo mismo, y aquí hay que ser muy claro, César, hacer un crédito para botar la casa por la ventana que un crédito para reordenar la casa. Y esa es la gran diferencia entre aprobarles créditos o no ahora al gobierno, porque el gobierno lo que tiene que hacer es reordenar la casa, hacerle frente al déficit fiscal, al malgasto, a la subvención, a la política pública del despilfarro, a esas primas que se pagan en yacimientos en plena crisis, cuando ellos han generado este desabastecimiento y filas eternas. Por lo tanto, aquí la concepción del crédito para qué y su objetivo es lo que hay que defender. Hoy no se le puede dar créditos a Luis Arce Catacora para que siga dilapidando los recursos del Estado y nos siga condenando a esto que ya no es vida, hacer filas eternas donde uno ya no puede trabajar, donde uno ya no puede generar su propia economía, y encima tienes que estar pues supeditado a que les dé la gana o no les dé la gana a ellos de abastecer los surtidores, porque uno hace fila y a veces no llega nunca ni siquiera a la cisterna. Ahora, diputado, en las acciones usted tiene razón, el gobierno no ha tenido otra que asumir el fracaso del modelo y la quiebra del país en las acciones, pero en el discurso el presidente aseguró que no estábamos quebrados, que el modelo es perfecto. Prácticamente la gente que observa lo que está pasando está viendo una realidad que el presidente no la está viviendo. Yo creo que en este punto ya todo el mundo está dudando sobre la capacidad o el estado de coherencia que tiene el presidente. Ya no es una persona que está en sus cabales, una persona que ve filas, que ve carencias, que ve desabastecimiento y que no hace nada. Significa que es simplemente un negligente o no está en sus cabales. No es una persona con la que se pueda hablar de realidad, porque ya no pisa realidad, ya no tiene suelo, ya no ve lo que está pasando en el país. Y en ese sentido el discurso político siempre tiene un límite. El movimiento al socialismo se ha caracterizado por mantener consignas, consignas, consignas. Sin embargo, ahora la realidad es completamente evidente y es contraria a la que ellos plantean. Y por eso la pregunta es bien de fondo al pueblo boliviano: ¿hasta cuándo y hasta dónde le vamos a permitir a este gobierno que nos mienta o que nos condene a este tipo de nueva normalidad que no es lo normal? Vuelvo a repetir, los países vecinos no están pasando por esto. En Paraguay se está haciendo empresas, muchos bolivianos están yendo a Paraguay, en Chile lo propio, Brasil. Nosotros somos los únicos que estamos condenados a una cuarentena sin pandemia. Realmente estamos a un paso prácticamente de ser Corea del Norte, donde a ellos sí les pueden decir que hay una guerra contra los marcianos y tienen que estar en sus casas.
A nosotros prácticamente eso es lo que está buscando hacer el gobierno, tratar de imponernos una falsa narrativa. Y lo más importante también, César, el gobierno tiene que garantizar un mínimo de certeza y esa certidumbre que le va a dar al pueblo boliviano es la elección general. No podemos seguir con este estado de quiebra, no podemos seguir con esta falsa normalidad. Tenemos que garantizar la elección general para producir ese viraje de 180 grados, donde sí vamos a poder rescatar la economía, donde habrá un nuevo acuerdo y pacto social, donde se podrá reencaminar este país. Sin embargo, si el gobierno utiliza como excusa esta falsa realidad, esta normalidad creada por ellos para postergar, autoprorrogarse o sabotear la elección nacional, realmente están creando el caldo de conflicto o la tormenta perfecta para que realmente haya un problema nacional. Hay una preocupación en la población porque la realidad muestra que es muy difícil que el presidente Luis Arce tenga alguna chance de siquiera poder pelear la posibilidad de llegar a una segunda vuelta o ser presidente otra vez. Sin embargo, desde el arcismo, desde el masismo, están seguros de que van a ganar la elección. Y esto obviamente lleva a la susceptibilidad, diputado, de decir, ¿en realidad vamos a ir a votar o va a ser un show simplemente y esto está todo cocinado? Bueno, aquí hay varias formas de empezar a garantizar la elección nacional. Primero, tenemos que tener las leyes aprobadas para llegar a esa elección y ese momento y esa instancia de término de este mandato. Segundo, para dar certidumbre al pueblo boliviano, lo mínimo que tiene que hacer Luis Arce Catacora es entender que estamos en una transición y que su gobierno hoy es inviable. Una postulación de él es peor todavía de inviable. Entonces tendrá que ceder pues a otra persona de su partido, de quien sea, para que se pueda generar ese mínimo de acuerdo entre los bolivianos y marchar estos cuantos meses, porque estamos hablando de 5 meses, 4 meses hasta que se dé la elección nacional y general. Por lo tanto, ese mínimo de acuerdo social tiene que haber. Y por otro lado, necesitamos ahora más que nunca el acompañamiento de las instituciones. No se puede permitir un megafraude electoral. No podemos permitir que lo que hizo Evo Morales en 2019 sea pues magnificado al 100%, porque hoy Luis Arce Catacora no tiene intención de voto ni siquiera del 2%, ni del 2.5%, está abajo del margen de error. Es un error histórico él como tal, por lo tanto, no podemos como bolivianos permitirle ese tipo de acciones. Y por eso también, cuando él tiene esta guerra con la Asamblea Legislativa, intenta lavarse las manos, etcétera, lo único que está haciendo es prolongar la agonía y además tratar de darse él mismo oxígeno para una candidatura inviable. Los bolivianos tienen que saber que el error histórico, Luis Arce Catacora, produjo todo este desastre. Por lo tanto, no se le puede permitir a quien produjo el descalabro económico la solución, porque no lo va a poder hacer. Entonces, creo yo que ahora sí tiene que haber una sintonía y entender la emergencia que es tanto la economía como las elecciones nacionales para todo el pueblo boliviano, indistinto de las regiones, indistinto de las clases sociales. Creo que hoy necesitamos una salida. Estamos a un paso, y por eso abríamos la entrevista, de una cubanización de Bolivia, una Venezuela, convertirnos en una Venezuela, porque prácticamente esas carencias se convierten en que el gobierno tiene esa forma de presionar a la gente y hacer olvidar de lo que realmente importa, que es una elección general. No le podemos dar ese gusto al gobierno. Y creo yo que Luis Arce Catacora no tiene la posibilidad ni tampoco de imponer él una agenda distinta a la que sea las elecciones generales como primera prioridad y única probablemente. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo. Muchísimas gracias, César. Un saludo cordial a todos.